Bienvenidos a Cotufas como Cancha, este podcast donde estaremos conversando sobre lo más importante del mundo cinematográfico. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos al primer episodio de Cotufas como Cancha, este podcast emitido en YouTube y en Spotify sobre lo último del cine. Así que vamos a darle. ¿Qué tal con todos? Ya estamos empezando este primer episodio de este hermoso podcast que hemos venido trabajando ya durante estas últimas semanas con el fin de poder llegar a todos nuestros oyentes, amantes del cine, del séptimo arte, y les invitamos también a todos a que nos puedan acompañar en esta nueva aventura, que nos apoyen, que compartan, que comenten y que también nos dejen todas sus ideas, ¿sí o no, Jonathan? Es así, todos los comentarios estaremos leyéndolos. Si tienen alguna recomendación, algún tema que podamos conversar, por supuesto lo estaremos tomando en cuenta, porque acá estaremos conversando sobre lo más importante, noticias, datos curiosos relacionados con el séptimo arte. Y hablando precisamente de cine, se acerca una de las fechas quizás importantes para mí. Te lo puedo decir que el Halloween es una de las fechas que me gustan, por supuesto, aquí en Cotufas como Cancha. No dejaremos de hablar de cine de terror. No sé si tienes algún plan para este Halloween, Samuel, si tienes algún disfraz ya preparado, tienes alguna invitación quizás. El mejor plan que puedo tener es comentarle a todos nuestros oyentes el porqué, el nombre del programa, ¿no? En sí se enfoca en un cruce de naciones, digamos, ¿no? De países. Mayormente el término cotufa se utiliza en Venezuela, aquí en Perú se utiliza cancha, entonces hay como que una pequeña mezcla, ¿no? De ideologías, de pensamientos para que nazca este podcast, ¿no? Este programa, y obviamente teniendo en cuenta que este producto o este insumo es infaltable en cualquier momento que cada uno de nosotros visite el cine, no es el mejor acompañante. Entonces creo que mi plan se basa a esto, en comentarles lo que significa el programa, y tal cual tú lo dices, ¿no? Este primer episodio es especial por la temática de Halloween y vamos a dar y a comentar algunas películas que nos gustan a nosotros y también algunos personajes famosos de lo que es la cultura popular dentro de Halloween. También tomar en cuenta que quizás por el COVID, que sigue haciendo de la suya, pues es mejor quedarse en casa, y qué mejor manera que disfrutar esta fecha viendo algunas películas de terror que estaremos comentándonos. No sé si tienes alguna en particular que haya quizás quedado en ti, en tu infancia, o alguna película que pudieras recomendar para todas estas personas que disfrutan de este podcast. Una de las primeras películas que me gustaría recomendar, y en sí es mi favorita, ¿no? Dentro del género del terror, es El proyecto de la bruja de Blair de 1999, película dirigida por Eduardo Sánchez y Daniel Myrick. Esta película, que es una de las más clásicas del género terror, que a través de los años se han vuelto y se ha convertido en una película de culto, ¿no? Que mayormente sirve como inspiración para todos estas películas que tienen un estilo documental falso, ¿no? Porque se graba con esta cámara casera, ¿no? Es una visión más subjetiva. Y entonces lo que en sí me marca esta película, muy aparte de ello, Jonathan, es la manera en cómo la vendieron, y tú muy bien la sabes. Claro, recuerdo que en el año 99 estaba yo en cuarto grado de primaria, y recuerdo que la comentaba muy bien este estilo de película. Creo que es una de las primeras en este estilo, y la forma en que se vendió, la estrategia de marketing, es darnos a nosotros pensar de que realmente estas personas fueron desaparecidas por este fenómeno, digamos, paranormal, que es la bruja de Blair, que quizás nos vendieron como que si fuese una leyenda real, y fue una historia totalmente ficticia como cualquier otra película. Este guión fue detallado de esta manera, y aparte de que hasta a los actores no se les permitió incluso dar entrevistas para promocionar. Sabemos que los actores siempre, pues a los periodistas se les da las entrevistas para hablar un poco de cómo fue la temática, de cómo fue la filmación de la película, y pues se mantuvo como en secreto para que obviamente crear esa expectativa en todos los amantes del cine y las personas que fueron y asistieron a ver esta película de la bruja de Blair. Y tuvo también su secuela. Lastimosamente no fue, digamos, no alcanzó el éxito esperado, pero siempre quedará recordando esta película de la bruja de Blair del año 1999 por eso, por ser una de las primeras en este género. Lamentablemente, cuando una película en su idea original no da
da mucho fruto, da mucho que hablar. En sí buscan la manera de exprimir, ¿no? La idea, pero no en su totalidad da lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que la versión original, la primera película, es la mejor que hay dentro de las tantas películas que han tratado de adaptar. Y como dato adicional, ¿no? Para que se motiven a verlas, es que en el mismo año de su estreno, en 1999, en el Festival de Cannes, uno de los festivales más importantes del mundo cinematográfico, se alzó con el premio de la juventud a mejor película extranjera, ¿no? Entonces no es un dato menor, y por ello avala a esta película como una de las mejores del género para ver este 31 de octubre. Ahora, te comento también otra de mis películas favoritas. Yo creo que sí las has escuchado, más no las has visto, y te estoy hablando de una actual casi del 2019 que se llama Us, o también conocida como Nosotros. La película es dirigida por uno de los mejores directores del género terror contemporáneo, que es Jordan Peele, la mente maestra detrás de Get Out, también de su próxima película que se llama Nope. En esta película lo que Jordan intenta recrear es el lado oscuro, la contraparte del ser humano, ¿no? Aquel lado oscuro que se encuentra en una parte del mundo que de repente uno no conoce. Es un término también acuñado, un término alemán, que te lo comenté por interno, que se llama el Doppelganger, o la búsqueda de la contraparte humana, y que se ve bien efectuado dentro de la película, ¿no? Porque durante las 2 horas y tantas que dura la cinta, se logra ver el desarrollo en un tono más oscuro, porque la película es muy oscura. La mayoría de sus escenas son en un ambiente oscuro, dentro de la casa, dentro de la cabaña, dentro del bosque. Mayormente todo está relacionado con esta parte oscura. Y como dato adicional, creo yo que esta es una de las pocas películas de terror que, si extraemos ciertos metrajes de los primeros minutos, hasta puede valer por un premio del Oscar a mejor cortometraje, porque tiene muy buena idea y Jordan sabe lo que trata de hacer, ¿no? Es decir, que yo creo que es una película infaltable, ¿no? Tienes que verla sí o sí, porque aparte de ello, en el 2018 se alzó con el Oscar al mejor guión original. Imagínate. Así es, una película que sin lugar a dudas está en la lista de las que veré este 31 de octubre para festejar Halloween desde casa. Y también conversando, Jonathan, a ver, me Samuel. corrijo, me corrijo con los datos. La ganadora a mejor guión original del 2018 es Grau. Estaba confundiendo ideas, sino que igualmente la película Nosotros fue nominada a los premios, pero no se levantó con ninguno. Igualmente Jordan sabe lo que hace con sus películas de terror. Igual no podemos quitarle el mérito a esta gran película que sin lugar a dudas va a mantener en suspenso a las personas que en este momento las puedan observar y apreciar. Otra de las películas que también pudiéramos recordar, creo que ya ha creado por no decir multiverso, quizás de criaturas paranormales, es El Conjuro. Precisamente la primera película fue en el año 2013, y de esta película, que narra de las vivencias de Ed y Lorraine Warren, que son estos especialistas en eventos paranormales, que esta película sí se puede decir que está basada en hechos reales, ya que todas esas experiencias están basadas y están documentadas por Ed y Lorraine. Lorraine, que falleció, si no me equivoco, en el año 2019, sí pudo ver parte de las primeras películas del Conjuro, y precisamente hablaba del multiverso digamos, de criaturas paranormales o de hechos paranormales. Es porque de allí se desprende tanto Annabelle, se desprende también la película de La Monja, y también pudiéramos hablar de La Maldición de la Llorona, que proviene de este universo y de estas investigaciones que comenzaron por Ed y Lorraine Warren. No sé si tienes algo que comentar sobre El Conjuro. Aquí en el cintillo del programa vas a tener que poner no El Conjuro, sino vas a poner el universo cinematográfico del terror, porque claramente podemos entender la idea que de repente empezó como una simple película, ¿no? Que en el 2013 James Wan, también uno de los mejores directores de terror contemporáneo, explayó en la pantalla grande, ¿no? Con la primera película El Conjuro, que fue desprendiendo más personajes que ahora se han vuelto populares, ¿no? Dentro de la cultura popular, valga la redundancia, como Anabel, como La Monja, La Llorona incluso, que es un mito muy antiguo. Y obviamente esta película hace efecto a la carrera, ¿no? De Ed y Lorraine como uno de los más expertos en fenómenos paranormales, y obviamente que el plus que le da a esta cinta es que son basados en hechos reales, ¿no?
hechos que sí ocurrieron, hechos que están ahí y que obviamente dan pie a una idea de, ok, ¿cómo sucedió esto? ¿No? ¿En qué momento? ¿Esto es real? No lo puedo creer. Y te haces miles de preguntas durante el momento en que tú estás viendo la película, ¿no? Y no solamente con El Conjuro uno, porque también tuvo su segunda parte, su tercera parte, y los personajes, ¿no? Que ya hemos comentado. Claro, y para ser más específicos con respecto a fechas, la primera película del Conjuro fue en el 2013. Comentaba que Ed Warren falleció precisamente en el año 2006 y Lorraine Warren fallece en el año 2019 para dar fechas específicas de los hechos que ocurrieron. Otra de las películas que también pudiéramos comentar y que es una película clásica y que no pudiéramos dejar nombrar es El Resplandor, precisamente de Stanley Kubrick, que dio esta idea, esta visión del libro de Stephen King, que habla de la vida de Jack Torrance, interpretado precisamente por Jack Nicholson, una obra maestra de cine de terror, por así decirlo, que ha sido utilizada referencialmente en diversas películas, en diversas series animadas. ¿Qué podrías comentarnos con respecto a esta gran película de terror? La primera vez que yo vi la película de Resplandor, aún recuerdo que quedé impresionado por la forma en cómo en el año 1980 se podría plasmar una historia tan engalonada, tan intrépida, ¿no? Tan interesante como para su época, ¿no? Porque sabemos que la película es del año de 1980, como lo comentaba, y que te da esa sensación de que a pesar que pasen los años, no va a pasar de moda esta historia que Stanley Kubrick cuenta, ¿no? Obviamente que es una versión llevada al cine, basada en la historia del libro de Stephen King, el maestro del terror escrito, y obviamente Jack Nicholson, que lo conocemos por El Guasón, también una de las mejores interpretaciones, creo yo, que ha tenido en su historia, lleva el personaje Jack Torrance más allá de los límites, ¿no? Vemos la evolución del personaje desde que cómo empieza la película como un padre que busca lo mejor para su familia, para su hijo, para su esposa, y envuelto en los hechos dentro de este hotel que lo va convirtiendo en algo que de repente él no quiere, ¿no? Dentro de estos efectos paranormales que hay en la película, vemos el cambio psicológico y la profundidad de la mente del ser humano, ¿no? Cómo puede quebrarse tan fácil de acorde a las influencias externas que puede tener, ¿no? Y la película es una obra de arte, tanto visualmente, tanto en el guión como en la interpretación de cada uno de los actores, ¿no? Aparte que en el año 2008 precisamente la revista Empire toma este personaje de Jack Torrance como uno de los más importantes de las películas de terror de todos los tiempos. Es decir, que la interpretación de Jack Nicholson de verdad que merece el aplauso y quizás merecía un poco más de reconocimiento durante la década de los 80, ¿no? Por así decirlo. Aparte de que estuve leyendo también en cuanto a datos importantes, es que Stephen King no estuvo quizás completamente conforme con la visión que tuvo Stanley Kubrick con respecto a esta película y aparte posterior hizo una miniserie con respecto al Resplandor a través de otra visión y que estuvo quizás, según él, mejor adaptada a la historia que él plasmaba en su libro El Resplandor, The Shining. Entonces es así que llegamos a la parte quizás final de todo este listado que estamos dando, y una de las películas que debemos mencionar es de las que quizás más a mí me ha llevado más de un susto. Y estamos hablando de la película Shooter del año 2004. Es una película tailandesa, ya que hablamos de una película de lejano oriente, ya que está en moda en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, como el boom del juego del calamar. Vale mencionar que esta película es tailandesa y marcó un antes y un después también dentro del género, ya que se enfoca bastante en encontrar esta parte oscura, esta parte tenebrosa dentro de una historia muy peculiar. La trama se enfoca en imágenes misteriosas de carácter paranormal y un ser fantasmal que busca la venganza, justo como comentaba por interno, que es esta joven que aparece al inicio de la película, la cual es atropellada por los par de jóvenes que son los protagonistas. Y se entona bastante en lo que es la aparición de este ente sobrenatural dentro de todas las fotos que encontraba este joven, ¿no? El desenlace de la película es uno de los desenlaces más atractivos, creo yo, y los pocos usuales que puedes encontrar en las películas. No te digo cómo termina para que puedas disfrutar de esta película,
que tuvo un remake estadounidense en el año 2008, pero que no tuvo el mismo éxito. Aparte que creo que el éxito que ha tenido este tipo de películas en Asia es precisamente los que le ha permitido hacerles remake, porque no sería la única que ha sido versionada en Estados Unidos. Una de estas películas también fue El Aro, que tuvo su versión principal, precisamente su origen fue en Japón, si no me equivoco, y otra de estas películas que fueron también realizadas en remakes en Estados Unidos es también La Maldición. Así que ha tenido mucho éxito Asia con respecto a la ejecución de películas de este estilo de fantasmas vengativos, ya que tienen esta cierta similitud. Podría decirse que es una tradición de Asia, ¿no? En cuanto a películas de terror se refiere. Y también debemos conversar precisamente en Digamos que es un sello. personajes. Es su sello, precisamente. Hablemos de personajes, Samuel, porque hay que caracterizar y hay que definir y comentar también que en la época de Halloween muchos personajes de estas películas de terror son usados para disfraces, y aparte de que muchas películas son más recordadas por estos villanos que quizás por la trama. No sé qué opinas tú al respecto. Como te comentaba también por interno, hay una gran diferencia entre las películas que hacen al personaje y también los personajes que hacen la película, ¿no? Ya que digamos que si sacamos a estos personajes de una película, obviamente la película no tendría nada de sentido. Y es por ello que encontramos un surtido de personajes que creo yo podemos comentar de manera muy rápida para que más o menos entiendan la idea de esta parte del episodio. Igualmente, si por ahí ustedes creen que se nos ha pasado desapercibido algún personaje, lo pueden dejar en los comentarios. Y para empezar, vamos a comentar un poco de Pennywise. Yo no sé si has visto It, la primera o la segunda parte. Puedo decir que es una de mis películas favoritas en materia de terror, aparte de que esta versión que se le realiza y que la produce precisamente Andy Muschietti en esta versión nueva, por así decirlo, ya que sabemos que la primera versión de Pennywise, de It, fue en los años 90 y que fue interpretado precisamente este personaje por Tim Curry. Y si podemos diferenciar lo que es la imagen, y así como lo van a estar viendo en pantalla, esta comparación de trajes de cómo fue en los años 90 a la versión quizás más actual, que fue interpretada precisamente por Bill Skarsgård. ¿Podrías tú comentarnos más o menos cuáles fueron esas diferencias, Samuel, para comentar y debatir con respecto a esta nueva versión de It, de Pennywise precisamente? Podemos entender que las versiones obviamente se diferencian de uno del otro también por el contexto, ¿no? La versión de Tim Curry es una versión un poco más antigua, más televisiva, ¿no? Más adaptada a ese punto de vista de los años pasados. Ahora, el Pennywise actual, interpretado por Bill Skarsgård, es uno más oscuro, más cinéfilo, ¿no? Más de pantalla grande, uno que Andy, el director, buscaba encontrar en Bill Skarsgård la interpretación de un Pennywise más terrorífico, que te pegue el susto, ¿no? Ahora, en la parte presencial también hay muchas diferencias. El personaje que interpreta Tim es más de un payaso de fiesta infantil, con un toque quizás medio tenebroso, pero el que hace en la versión nueva de It, pues definitivamente es muy distinto, ¿no? Desde el maquillaje, el color sobrio que tiene, casi oscuro dentro del tono blanco, inclusive, esos ojos tan que miraban de un lado para otro, esa sonrisa macabra. Entonces, creo que ahí podemos encontrar las diferencias, pero creo yo más por el contexto que otra cosa, ¿no? Aparte que esa característica que tú comentas sobre la ejecución de su ojo, esta actuación que tuvo Bill Skarsgård, creo que fue lo que le permitió convertirse precisamente en Pennywise. Fue, digamos, el punto, la cereza en el pastel para permitirle ganar el casting para convertirse en Pennywise. Precisamente, a pesar, claro, una habilidad propia, fue el toque que le permitió quizás darle esta característica particular a este personaje de esta versión, digamos, un poco más actual del año 2017.
y pues una interpretación magistral. Y precisamente no podíamos dejar de comentar a Pennywise como uno de estos personajes que desde que, digamos, desde el 2017, desde que se renovó esta interpretación, todos los años podemos verlo como referencia de miedo y de disfraces de Halloween, y todos quieren ser Pennywise. Así que eso es mérito también para Bill Skarsgård y su interpretación en esta película. Es así. Todos quieren quedar como payasos. Todos quieren flotar como el Pennywise. Es así, una película que también les recomendamos, a pesar de que estamos hablando solo del personaje, es una película que tampoco pueden dejar de ver. En sus dos versiones, ya sea en la miniserie que la pueden ubicar o si no también en sus películas. Otro personaje que no podemos dejar pasar, Jonathan, es uno de los más icónicos, que empezó a dar que hablar mucho a finales de los 90. Y es que, ¿cómo no hablar de alguien que es nuestro amigo fiel, ¿no? Pero no estamos hablando ni de Woody ni Buzz Lightyear. Hablamos del amigo fiel, pero que irónicamente te termina matando. ¿Sabes a qué me refiero, no? Claro, hablamos de Chucky, como lo quieran llamar, bueno, como lo quieran pronunciar. Chucky, que es precisamente un muñeco, como ya todos lo conocen, creo que ya todos conocemos quién es este muñeco asesino, el muñeco diabólico, que está siendo poseído por un asesino serial de nombre Charles Lee Ray, que es precisamente a través de un rito vudú, pues se posesiona de este muñeco, y pues que se ha convertido precisamente también en una referencia de las películas de terror. Ha sido versionado en diferentes películas, ya son 8 películas y una serie que actualmente se está transmitiendo a través de Star Plus. Así que sigue vigente a pesar de que la primera película fue en el año 1988. Estamos en 2021 y sigue dando de qué hablar este personaje. Una referencia también del cine de terror. Claro que sí, aparte de ello es un personaje influyente en la cultura popular, dentro del género terror, aunque lamentablemente no ha tenido tanta atracción dentro de las películas. De repente no ha sido su pico más alto en todos los remakes, reboots y etcétera que le hayan hecho las películas de Chucky. Creo yo que igualmente se convierte en ese personaje, ¿no?, que es pilar de todas las celebraciones de cada año. Pero yo te daría el contexto a que le eches un ojo a la nueva temporada o a la primera temporada de esta serie que se está lanzando en Star. Creo que está redimiendo un poco el personaje con varias referencias a una de sus primeras películas, así que creo que yo no estaría mal. Ha tenido buenas críticas. No he tenido la oportunidad de disfrutar de esta serie porque no tengo por ahora la plataforma de streaming. Más sin embargo, intentaré para disfrutar también y poder comentarlas, porque incluso de esas referencias que tú comentas, es que tanto Glenn como Tiffany son canon, que son obviamente de su película La novia de Chucky, que es Tiffany su novia, y Glenn, su hijo, ha sido también mencionado en esta serie. Así que a todos a ver esta nueva serie. También si quieren ponerse al día alguna de sus 8 películas, también pueden ver a Chucky en acción. Pueden darse una buena maratón. Y ahora otro personaje que tampoco podemos dejar pasar y que creo yo tiene el disfraz más básico, más común y más factible. El más económico. El más económico, ¿no? Que hasta con una bolsa, creo, de basura lo puedes hacer. Todo de negro, tu mascarita, esa que encuentras a un sol, unos 50 céntimos, creo yo. Fácil, hablamos de Ghostface, ¿no? Creo que es uno de los personajes más relevantes dentro de la cultura popular, dentro del cine de terror. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no recuerda su máscara? Sin necesidad de la película, de ver la película, de estar dentro del mundo de Scream, creo yo que todos lo conocen, ¿no? Ghostface es un asesino serial ficticio creado por Wes Craven, ¿no? También quien se inspiró en varios personajes dentro de este género. Pero más o menos, ¿qué me puedes comentar tú, Jonathan, del gran Ghostface? Ya son 5 películas donde ha aparecido este personaje. Si bien no es una interpretación de una sola persona, obviamente según la trama y según el asesino que aparezca en esta película, toma posesión de este personaje, que también se comunica con sus víctimas a través de un transformador de voz y a través de llamadas telefónicas. Como tú lo dices, es un personaje referencial también en Halloween, uno de los disfraces más comunes, quizás por su similitud también a este personaje popular de la muerte, por así decirlo, tiene cierta similitud en el traje.
y pues es muy utilizado como tal. No podemos dejar de mencionarlo ya que Scream incluso en el año 2022 va a tener otra versión, vamos a verlo nuevamente en el cine y va a seguir dando de qué hablar este personaje. Independientemente a lo que vaya a salir en su próxima película, creo yo que Ghostface es un gran personaje. Se presta para reírse también, porque yo cada vez que veo su máscara me río, no sé por qué me da tanta comicidad. Pero obviamente en este listado no hemos podido dejar de pasar desapercibido a este gran personaje. Ahora otro que tampoco podemos dejar pasar es un personaje muy muy querido, creo yo, pero no quizás por nuestra gente contemporánea, ¿no? De repente no lo de estos años, sino aquellos que lo han conocido allá por los años 80, ¿no? Que también ya lo hemos comentado en una de las películas, en el listado que hemos dado, y hacemos alusión a Jack Torrance, ¿no? Este personaje de la película Resplandor de 1980, como ya lo dijimos, que se convirtió en un ícono de igual manera que los otros que hemos mencionado. Pero tú lo comentabas, creo yo, que fue dictaminado como el personaje más influyente y más reconocido en un listado. Cuéntame un poco más de eso. La revista Empire precisamente selecciona este personaje, esta interpretación de Jack Nicholson, porque el mérito es para él. Esa interpretación en la película de los años 80 le permitió convertirse en uno de los personajes de los 100, precisamente, una lista de 100 personajes, y es uno de los más importantes. Por supuesto, este personaje no se tenía que dejar de mencionar, a pesar de que ya habíamos hablado de la película, pero debemos hacer mención especial de estos villanos y personajes de películas de terror más importantes de los últimos tiempos. Una pequeña lista porque serían muchos que faltarían, y pues obviamente ustedes también pueden escribirnos de cuál personaje creen ustedes que también debería ser incluido en nuestra lista del podcast. A quien también podemos incluir, creo yo, y nos remontamos muchos años atrás, muchos, es a Nosferatu, ¿no? ¿Quién no ha escuchado ese término? Pero tú te preguntarás, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Tú lo conoces, Jonathan? Claro, yo creo que nosotros lo podemos conocer como comunicadores. Siempre en Historia del Cine nos hacen mención a películas de antaño, una película muda precisamente, del cine mudo, y aparte de que está, yo podría decir que, si me corrige si me equivoco, que es una de las primeras interpretaciones en el cine del personaje de Drácula, de esta novela que pues fue versionada obviamente. Nosferatu es, digamos, sinónimo de vampiro en rumano, si no me equivoco. Y esta es una versión a la novela Drácula, que incluso la viuda del escritor de esta novela no estuvo de acuerdo, no estuvo autorizada la versión de esta novela, de esta inspiración para realizar esta película. Existieron muchas diligencias detrás que ya quizás se presta para otro programa, los cuales hicieron muchos cambios dentro del personaje, ¿no? Pero llegando a las líneas generales, Nosferatu es un personaje icónico dentro, no de la cultura popular, sino de la historia del cine. Tú muy bien lo comentabas, esta película del año 1922 es parte de la rica y pragmática época del cine mudo, que terminó más o menos en 1927, pero Nosferatu es sinónimo de esos primeros grandes personajes del cine de terror que aparecen, ¿no? Y no solamente en esa época, sino que ha tenido otras representaciones a lo largo de los años. Obviamente que el mismo personaje y el estilo se ha ido modificando, pero de repente así algo súper rápido para que lo puedan identificar y de repente ver como un pequeño cameo, un poco chistoso va a sonar, pero en un capítulo de Bob Esponja sale. En un capítulo de Bob Esponja sale, y créeme que es de los mejores cameos que han podido hacer de este personaje dentro de todos estos últimos años. Pero yo me quedo con Nosferatu como uno de los pilares, ¿no?, de la época del cine mudo y también del cine de terror, que por ende vino trayendo más riqueza a lo que es la historia del cine, ¿no? Apagando y encendiendo el interruptor Nosferatu en Bob Esponja. Sí. Ya lo verán ahí. Ya lo verán en pantalla algunas de las imágenes para que recuerden esta escena épica en Bob Esponja. ¿Quién jugaba con las luces? ¡Nosferatu!
Y Leonardo, hablando tú también... tienes uno más creo que tienes. Sí, ya para cerrar, porque haríamos extensa este podcast y terminaríamos quién sabe cuándo, debemos El otro mencionar año. también, sí, mencionar también a Freddy Krueger. Es un personaje también muy usado en las celebraciones de Halloween, mencionado por doquier, también referenciado. Sabemos cuál es su vestimenta principal, esa vestimenta de rayas de color rojo y verde con sombrero, su cara quemada, este personaje que ataca en los sueños y que precisamente fue inspirado para esta película Pesadilla en la calle Elm, y que este personaje también nació de supuestos casos de la vida real, de unas personas que habían fallecido también, no podían dormir, no querían dormir porque en sus sueños y sus recurrentes pesadillas pasaban infinidad de situaciones, y precisamente una de estas personas que se quejaba de estas pesadillas falleció, no tuvo un despertar, por así decirlo. Y esto lo ha dejado quizás en el colectivo, en la cultura popular, Freddy Krueger. No podíamos dejar de mencionarlo como uno de estos personajes también usados en Halloween y recordados en las películas de terror. De igual manera es muy intrigante, ¿no? Saber cómo Wes Craven tuvo esta inspiración en los artículos, o en los 3 artículos que leyó en Los Angeles Times, allá por los años 80, donde recurrió a estas historias trágicas en un pueblo del suroeste de Asia, pues personas que dormían, no tenían un amanecer, prácticamente morían mientras dormían. Y qué raro saber, ¿no? Que en unas pesadillas tú puedes morir. Puede haber explicaciones médicas o científicas, sí, pero quizás para esa época era algo muy ilógico, ¿no? Algo muy raro de saber, ¿no? Algo atípico. Entonces, la interpretación y la inspiración que hay dentro del personaje Freddy Krueger, creo yo, le da un fuerte tono a ser uno de los personajes más icónicos también, o los pilares, ¿no? Del género del terror. ¿Cómo dejarlo pasar, ¿no? En este listado que estamos haciendo? Y como dato curioso, también en el año 2010 ganó este personaje el premio por mejor villano en la premiación precisamente que se denomina Scream Awards. Tuvo también un galardón en estos premios. Y creo que con esto ya nosotros finalizamos, ¿no, Samuel? Este primer episodio, que pues estamos agradecidos y esperamos que haya sido de su agrado, precisamente hacerles comentar de que es un pequeño resumen, y de esta forma vamos a estar desarrollando diversos temas donde ustedes también pueden participar y pues darnos estos comentarios y algunas de las sugerencias que desean para que podamos nosotros conversar, Samuel. Igualmente es muy importante tanto para Jonathan como para mí, y también para el podcast, que comenten, que compartan, que le den corazoncitos, like y mucho amor, porque de esta manera nosotros vamos a poder seguir haciendo más contenido. Yo sé que mayormente en los inicios dirán, no, de repente es un programa que va a ir decayendo, ¿no? Pero nosotros estamos totalmente seguros que es un programa que va a dar mucho que hablar, pero siempre y cuando con el apoyo de todos ustedes. Si les gusta este programa, comenten, todos los comentarios son realmente recibidos, y si tienen más ideas para los próximos programas los pueden dejar en los comentarios, ¿no? Aparte que queremos hacer crecer este proyecto, traer más personas para que participen con nosotros, realizar debates de cualquier tema que sea generado y relacionado con el séptimo arte. Pronto estaremos dando más novedades, así que síganos en las redes sociales tal y como aparecen en pantalla. Esto es un proyecto de Hipnotizados y Cine Samu para YouTube y también para Spotify, y próximamente estaremos anunciando otras plataformas que estaremos sumando en este proyecto que están haciendo a partir de hoy. Así es, por nuestra parte ha sido todo por hoy. Espero nos puedan acompañar en el próximo programa, y ya saben, dejen sus comentarios para saber qué les ha parecido este programa. En la parte de abajo va a salir todas nuestras redes, no se olviden de seguirnos y darnos todo el amor que nos puedan dar. Así que cuídense y nos vemos en la próxima.